El silencio donde antes había el rugido de la producción industrial más agresiva del planeta. Hay otra fábrica en Querétaro, México, inaugurada hace 18 meses. Fabrica 50,000 televisores por día, con los mismos ingenieros chinos, las mismas máquinas alemanas, los mismos proveedores coreanos, pero bajo una bandera diferente. En los últimos 3 años, 400 empresas hicieron exactamente esto. Cerraron operaciones en Asia y las reabrieron en América del Norte. No por costos laborales, por supervivencia geopolítica, porque existe un mapa secreto circulando entre los CEOs de las multinacionales. Un mapa que muestra dónde la próxima guerra entre superpotencias será librada. Y no es en Taiwán. Es en el corredor industrial entre Monterrey y Texas. Y en este momento, México está sentado exactamente en el medio del campo de batalla, con $500 millones en inversión extranjera, con cadenas de suministro siendo trasplantadas desde el Pacífico, con el poder de redefinir el equilibrio industrial del hemisferio occidental. La pregunta no es por qué. La pregunta es, ¿quién realmente controla este proceso? Durante 4 décadas, China fue la fábrica del mundo. El modelo era simple y brutal: mano de obra infinita, regulaciones mínimas, subsidios masivos. Todo lo que el mundo occidental consumía pasaba por puertos chinos. Desde iPhones hasta jeringas médicas. Pero en 2019, algo cambió. La guerra comercial entre Estados Unidos y China dejó de ser retórica política y se convirtió en doctrina estratégica. El problema fue la confianza rota. Cuando la pandemia cerró fábricas en Wuhan, las cadenas globales colapsaron. Washington se dio cuenta de algo aterrador. Estados Unidos había entregado su soberanía industrial a un rival geopolítico. No se trataba solo de productos baratos. Se trataba de dependencia absoluta. Dependencia en semiconductores militares. Dependencia en componentes médicos. Dependencia en tierras raras para motores eléctricos. Y entonces, la palabra que cambió todo apareció en el Pentágono y Wall Street: nearshoring. Una transferencia masiva, coordinada e irreversible de capacidad industrial desde Asia hacia América del Norte. En 2023, México superó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos por primera vez en 20 años. Las importaciones desde México alcanzaron los $450,000 millones. China cayó a $420,000 millones. Y la brecha se está ampliando. Esto no es una tendencia económica, es una reorganización geopolítica. Es el reconocimiento de que la geografía sigue siendo destino, que 1,600 kilómetros de frontera compartida valen más que todos los puertos de Shanghái, que la confiabilidad geopolítica tiene un precio, y ese precio lo está pagando China. Las cifras cuentan una historia brutal. En 2025, la inversión extranjera en México superó los $65,000 millones. Tesla, BMW y Foxconn anunciaron inversiones masivas. No están viniendo por salarios bajos. Los salarios han aumentado 30%. Vienen porque el TEMEC les garantiza acceso libre de aranceles al mercado más grande del planeta. Porque los tiempos de entrega son de horas, no de semanas. En este nuevo mundo, la proximidad es poder. El fin de la era china no fue un accidente. Fue una decisión estratégica de Washington. Y México se convirtió en el beneficiario directo de la nueva doctrina de seguridad económica estadounidense. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Es México un socio estratégico elegido por sus capacidades? ¿O simplemente el vecino conveniente en el momento correcto? Existe un triángulo geográfico que está redefiniendo el futuro industrial de América del Norte: Monterrey, Saltillo, la frontera con Texas, el nuevo centro de gravedad económica del hemisferio. Esta región concentra más inversión industrial activa
que países enteros de Europa del Este. No hablamos de maquiladoras básicas. Hablamos de motores eléctricos, semiconductores, investigación y desarrollo. La geografía aquí es el factor determinante. Monterrey está a 3 horas de Laredo, Texas. Un contenedor puede estar en San Antonio el mismo día. Esa velocidad no tiene equivalente viniendo desde Asia. Cuando Tesla decidió construir su gigafábrica en Nuevo León, no vino sola. Trajo proveedores de baterías e ingenieros de diseño. Se creó una red que atrae más inversión, más talento y más infraestructura. El talento ya no es importado. Nuevo León gradúa más ingenieros mecatrónicos que muchas universidades estadounidenses. Y aquí surge una realidad incómoda. Este corredor está volviéndose autónomo. Las empresas globales aquí están transfiriendo conocimiento técnico real, creando capacidad local. En 2025, el PIB de Nuevo León alcanzó los $140 mil millones, más que Ucrania o Kenia. Ninguna región industrial en Estados Unidos crece a este ritmo. El corredor del poder genera algo que México no había tenido en décadas: apalancamiento geopolítico real. Cuando produces lo que la economía más grande necesita, cuando controlas la velocidad de las cadenas críticas, tienes algo más valioso que recursos naturales. Tienes influencia. Pero con la influencia viene el riesgo de dependencia inversa. ¿Está México construyendo su propio futuro industrial o simplemente administrando el patio trasero tecnológico de Estados Unidos? Piensa en esto. ¿Crees que México tiene verdadero poder de negociación o simplemente está en el lugar correcto en el momento correcto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. El nearshoring es solo la superficie. Lo que realmente está en juego es el control de las tecnologías que definirán el siglo XXI. Litio, semiconductores, inteligencia artificial. México se posiciona como el único proveedor confiable de estos activos para Estados Unidos. Empecemos con el litio. México tiene una de las reservas más grandes del mundo, estimada en más de 1 millón de toneladas. En 2023, el gobierno nacionalizó la industria del litio. No fue retórica nacionalista, fue geopolítica pura, porque el litio es el petróleo del siglo XXI, el componente esencial de los vehículos eléctricos. Pero hay un problema. China controla el 80% del procesamiento global de litio. Estados Unidos apenas el 3%. La transición energética occidental depende hoy de la buena voluntad de Beijing. México tiene la oportunidad de romper esa dependencia, pero extraer litio es una cosa y procesarlo es otra. Requiere tecnología avanzada e inversión masiva que México aún no tiene a escala industrial. Entonces, ¿qué está pasando? Negociaciones silenciosas con empresas globales para construir plantas en territorio mexicano. La pregunta es, ¿quién termina controlando realmente el litio mexicano? Ahora, los semiconductores. Estados Unidos está desesperado por reducir su dependencia de Asia. Y México está emergiendo como un hub de manufactura de chips para aplicaciones automotrices e industriales. Empresas como Intel, Samsung y TSMC ya exploran operaciones en México. Lo fascinante es que México no está eligiendo un solo socio. Trabaja con estadounidenses, europeos y asiáticos simultáneamente. Construye redundancia. Evita ser dependiente exclusivo. Esto es sofisticación geopolítica. Pero hay una trampa. Estados Unidos no mueve producción crítica por altruismo. Necesita un socio alineado a sus intereses. En otras palabras, soberanía industrial condicionada. ¿Puede México construir capacidades propias? ¿O será solo el lugar donde se ensamblan tecnologías monetizadas por otros? La respuesta determinará si México se convierte en la quinta economía del mundo o en el patio de manufactura de América del Norte.
Has llegado hasta aquí porque entiendes que esto es historia en movimiento. Lo que viene en el siguiente capítulo va a cambiar tu perspectiva sobre quién realmente tiene el poder en esta ecuación. Quédate, esto apenas comienza. ¿México experimenta un renacimiento industrial soberano o cambia una dependencia por otra? La respuesta no es simple. México recibe inversión sin precedentes y crea millones de empleos especializados. Todo esto es real, pero las empresas, diseños y patentes son extranjeros. México está en el medio de la cadena de valor, no en la cima. Y estar en el medio es peligroso. Si la geopolítica cambia, los eslabones intermedios son sacrificados. Imagina que en 2028 Estados Unidos y China bajan tensiones. ¿Qué pasa con las inversiones en México? ¿Se quedan o se van? ¿O qué pasa si Washington exige control total sobre las fábricas en suelo mexicano? México tiene más apalancamiento geopolítico ahora que en décadas. Pero solo existe si está dispuesto a usarlo. Y usarlo significa estar dispuesto a decir no. Arriesgar inversión a corto plazo por soberanía a largo plazo. 2026 no es 1994. El mundo es multipolar. China ofrece inversión sin condiciones políticas. Europa busca diversificar. México tiene opciones que no tenía antes. Pero tener opciones no es suficiente. Hay que ejercerlas. El nearshoring es una ventana de oportunidad que se cerrará. Si en 10 años México no ha construido capacidades autónomas, esta era dorada habrá sido solo un momento. ¿Soberanía o dependencia? Depende de si México invierte en educación e innovación o en subsidios cortoplacistas. Depende de si tiene el coraje de negociar como potencia o acepta el papel de subcontratista. México está en el tablero de ajedrez geopolítico más importante del siglo XXI, pero aún no está claro si está jugando o si está siendo jugado. Y esa ambigüedad, esa tensión entre oportunidad y riesgo, es exactamente donde se define el futuro de las naciones. El plan maestro existe. Las fábricas están siendo construidas. Los miles de millones están fluyendo. La reconquista industrial de México no es una fantasía nacionalista. Es una realidad económica documentada. Pero toda reconquista tiene un precio. Y ese precio es la claridad sobre quién realmente controla el territorio reconquistado. México está frente a la oportunidad geopolítica más grande desde 1938, cuando nacionalizó el petróleo y declaró soberanía sobre sus recursos. Pero oportunidad no es destino, es solo posibilidad. Y la posibilidad requiere decisión, requiere visión, requiere el coraje de saber cuándo aceptar inversión y cuándo imponer condiciones. Porque al final, no importa cuántas fábricas tengas si alguien más posee las patentes. No importa cuántos empleos crees si alguien más controla los mercados. No importa cuánto exportes si alguien más decide el precio. La verdadera reconquista no es geográfica, es intelectual. Es tecnológica, es institucional, y solo el tiempo dirá si México está dispuesto a completarla. ¿Crees que México logrará aprovechar esta oportunidad histórica o terminará siendo solo un puente industrial conveniente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres entender las fuerzas ocultas que realmente mueven las fronteras y el poder, suscríbete a Eje Norte, Crónicas de Poder. Porque aquí no contamos la historia oficial, contamos la historia real. Nos vemos en el próximo episodio.